Bueno, gente, como les decía en el video anterior, no hice a tiempo a terminar. Son unos destornilladores McCarthy que verdaderamente no apostaba demasiado, pensé que no iban a durar nada. La cuestión es que duraron 10 veces más que los Biasoni, y créanme que por el precio de un solo Biasoni había comprado un juego de 6 McCarthy. Venía con, incluso con un Philips número 3, o sea que verdaderamente son económicos y como les dije, la utilidad es buena, el agarre al mango es bueno, no fatiga la mano. La verdad que la calidad Biasoni me defraudó bastante en lo que es destornilladores. Ahora estaba viendo que hay unos Pro, o sea que todo eso puede estar mejorado. Estos destornilladores, si bien son de batalla, uso hobbyista, pero créanme que por el precio vale la pena tenerlos porque son realmente buenos. Vamos a ver si sale, vemos el precio. Bueno, puede fallar, decía tu Sam, pero hoy... Gracias. Creo que no queda duda que elegir si un Biasoni que me va a dejar a gamba o un McCarthy que va a durar bastante.